vigilante el monte con las alas coloradas. 27 de agosto del año 2021 vamos a platicar con Leonardo Nájera Méndez, quien ya ha estado aquí con nosotros en algunas otras ocasiones, pero hoy vamos a platicar, Leonardo, sobre tu viaje. Un viaje de 27 años, ¿me dices? Más o menos. 27 años que haces al extranjero. Estados Unidos. Particularmente Estados Unidos. ¿En qué estados estuviste allí, en este país? En California. Llegas a California. Sí, Anaheim, California. ¿En qué año? En el 94, 93, 94. Pues ahí estuvimos como 10 años, 10, 11 años, sí, ahí cerca de Disneylandia. Y de ahí, pues, como estaba muy cara la vida, la renta, la comida, entonces, nos fuimos a Las Vegas, Nevada. Nosotros, como en los otros tantos, 10, 12, 13 años más o menos. ¿A los cuántos años te fuiste, Leonardo? Tenía como 38 años ya, 38 años. 38 sí. años. ¿Ya estabas casado? Sí, pues de hecho ya llevamos a mi hijo de 4 años, por eso calculo la edad. ¿Único hijo? No, son tres hijos. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando te fuiste? No, pues era nada más el más grande. Y ya mi esposa iba embarazada, lleva la mitad del embarazo cuando nos fuimos allá a Estados Unidos. De hecho, pues, mi hijo lo hicimos aquí y nació ya en Estados Unidos, en Anaheim. A los 38 años ya tenías una vida aquí en Ciudad Neza. ¿Dónde vivías aquí en Ciudad Neza? En la Benito Juárez. En la Benito Juárez. Sí. Y allí llevabas tú viviendo desde 1973 Más o menos. hasta el 94, que es cuando te vas. Sí, así es. Pero ya tenías una vida aquí. Sí, de hecho vivíamos ahí. ¿A qué te dedicabas cuando vivías aquí? A la fotografía. ¿Eras fotógrafo? Sí, tenía un estudio ahí en mi casa y sacaba fotografías en las fiestas. Y al mismo tiempo trabajaba yo con mi padre. Él tenía un negocio vendía pancita ahí en la Moctezuma. Entonces yo trabajaba con él y en la fotografía, era lo que me dedicaba. ¿Y te iba bien? Sí, yo ya sacaba fotografías de estudio para credenciales, para cartilla, hacía ampliaciones, muchos trabajos de ese tipo, aparte las fiestas. Ya de hecho ya los vecinos ya me contrataban para las bodas, las primeras comuniones, ese tipo de eventos. Pero entonces te iba bien. Sí. Económicamente te iba bien. Sí, porque tenía los dos ingresos con mi padre y la fotografía. Y entonces, ¿por qué esos deseos de querer ir a otro país? No fueron deseos. La cuestión es de que los hermanos de mi esposa y uno de mis cuñados pues, se animó a ir, porque como tenían contacto con los coyotes, se animó a ir a California. Y ya, que será como 2 o 3 años de que él estaba allá, pues ya empezó a invitar a toda la familia, ¿no? Y entonces mi esposa pues, se animó, a mí me daba igual irme, ¿no? O sea, en realidad no teníamos una necesidad económica. Sin embargo, pues ella le gustó la idea que le dio su hermano y ya platicamos y pues, supuestamente nos íbamos a ir solamente 3 años, 3, 4 años a hacer una lana. Bueno, ni hacer una lana, sino ver qué onda. Y o sea, lo platican, vámonos para allá. Sí. Sí, de hecho ese era el acuerdo, de no irnos a vivir allá, sino solamente ir y regresar. ¿Cómo son los preparativos? O sea, tu esposa embarazada y aparte un niño pequeño. ¿Hubo la intención de sacar documentos? No, yo personalmente no. O sea, pero entonces era el asunto de irte de ilegal con tu familia. Sí, de hecho sí. La idea era irnos ilegales, porque había ese conecte.
O sea, hasta cierto punto había esa confianza de llegar bien. Entonces, pues fue en donde nos animamos a irnos. 1994. En esa fecha, ¿cuánto era lo que se tenía que reunir para poder pasar la frontera económicamente? Creo que nos salió como en 5,000 pesos. ¿Cada uno? Sí, Serían 15,000 pesos. sí, con mi hijo. Que ahí nos cobraron menos, pero era por ahí la cantidad. Entonces salen de aquí de Ciudad Neza y ¿a dónde llegan en la frontera? ¿A qué parte de la frontera A llegan? San Diego. O sea, primero nos fuimos a Tijuana. Allí estuvimos una semana esperando a que nos avisaran. O sea, nos hospedamos en un hotel. ¿Y cómo era el asunto de avisarles? Pues llegaba alguien o por teléfono. ¿Y cuántos estaban allí esperando la No, nada más éramos mi esposa, Nada yo y más. mi hijo. Sí, estábamos en un cuarto solos. Pues ya nomás nos dijeron en qué calle nos íbamos a ver allí en Tijuana. Y ya iba a llegar un carro por nosotros y ya ya de ahí nos pasaban hasta San Diego. Pues fue difícil porque nos separaron a los tres. Nos fuimos con diferente coyote. Y fue angustiante por mi hijo, porque pues no sabíamos qué onda, ¿no? O sea, íbamos a llegar, nos dijeron que nos veíamos en San Diego y pues llegamos primero nosotros, mi esposa y yo, y pues seguíamos con la angustia de mi hijo, ¿no? Entonces ya no lo llevaron y ya de allí pues llegó otro coyote y ya nos llevó hasta California, de ahí de San Diego. Ellos nos garantizaron, ¿no? Y la cuestión fue que pues nos sacaron documentos porque pasamos por la línea, no nos fuimos por el cerro ni el río, no, pasamos por la línea. ¿Con documentos? Sí, y ellos fueron los que se arreglaron de hacer todos los documentos, vamos. Eso ya incluía el precio. Todo. Entonces esa fue la forma como cruzamos a San Diego. Pero de manera... Separados, sí. Esa fue la parte angustiante, vamos. No nos fuimos por el cerro ni el río, pero sí fue angustiante el tiempo que se tardaron en llegar. Que fue en el mismo día. Llegamos directamente a Anaheim. ¿Y allí quién los esperaba? Y pues mi ¿O con quién cuñado, llegaron? sí, de hecho ya nos tenía trabajo. De hecho empezamos trabajando en la limpieza, limpiando edificios, oficinas y todo ese tipo de cosas. O sea, ¿tú y tu esposa o nada más tú? No, empecé yo porque ella iba embarazada, ya hasta mucho después ella se integró al trabajo. O sea, que llegas ya con trabajo. Sí. ¿Y cuánto ganabas? En ese entonces creo que eran como $7 la hora. Pero a la semana, Sí, ¿cuánto $7. hacías? Pues era un promedio de $700, $800. Dólares. A la quincena. Sí, en un principio estaba bien porque vivíamos con ellos, entonces nada más pagábamos algunas cosas para estar ahí, ¿no? Comida, algunas cosas. Porque la idea de llegar así es pues que tú juntes tu dinero y puedas después rentar tu apartamento y hacerte de lo que vayas pudiendo, ¿no? Pero vamos a decir que estuvo sencillo el asunto porque ya llegaste con trabajo Sí. y llegaste a una casa segura. Sí, de hecho, desde que nos propusieron, pues era esa la idea. Con el tiempo, pues lo que no está bien es ya estar conviviendo con otras personas, ¿no? Y más ya con niños. Entonces sí, fue difícil. Ya fue que empezamos a tomar otras decisiones. ¿Cómo cuáles decisiones? Pues de vivir en otro apartamento. O sea, De separarse. Ajá, sí, ya con mi cuñado. ¿Para que los cuántos meses o años se separan? No duramos ni el año, fueron meses. Sí, yo creo un poquito más de medio año que ya decidimos aventarnos a agarrar un apartamento. Que sí son caros, allí en California son caros. Bueno, en esa área de Anaheim, como es una área turística, está Disneylandia, son muy caras las rentas. Sí, Pero alcanzaba con tu salario. De hecho sí alcanzaba y ya cuando nació
No, pues nació ahí todavía cuando estábamos con mi cuñado. Tu segundo hijo. Ajá, sí, porque ella llevaba la mitad de embarazo. Pero es donde empezaba a hacerse difícil, ¿no? Con el bebé y el otro chavo, y entonces ya no nos sentíamos a gusto estar ahí. ¿Y cómo es el registro de tu segundo niño allá? Pues la cosa es de que hay ayuda que dan para las mujeres embarazadas. Entonces ya nos inscribimos en ese plan y pues tuvo suerte mi hijo porque acababan de inaugurar un hospital cerca de ahí donde vivíamos y ahí nació. O sea, no nos cobraron nada. No. Pero no había problema de que no fuera legalmente. No, porque era una ayuda, es una ayuda que dan del gobierno precisamente para los indocumentados, porque pues no teníamos el seguro, no teníamos una identificación. Todavía tardaron un poquito en sacarnos identificación y todo ese tipo de cosas. Pero no hubo problema porque ya nos orientaron y fuimos a una oficina del gobierno y ya nos dieron el WIC, se llama WIC. Entonces ya tu hijo queda registrado como ciudadano norteamericano. Sí, de hecho él es nacido ahí, de hecho. Y ya en el hospital pues hacen todo el registro de que nació ahí, quiénes son los papás, etc. Y ya, no hubo problema en realidad ahí. ¿Y tú seguías trabajando en estos edificios? Sí, en la limpieza. Ahí duramos como 2 años, yo creo. 2 años y fracción. ¿Y por qué cambias de trabajo? Lo mismo, o sea, se van complicando los trabajos. O sea, algo difícil allá en Estados Unidos no son los trabajos en sí, es la convivencia con la gente. O sea, con los managers, con los que estén encargados, siempre hay conflictos, siempre hay competencia. Entonces ya llegó un punto en que pues ya no me hallaba ahí en ese trabajo, inclusive ahí pues ya llegó a trabajar mi esposa también. Y pues era el manager con el que trabajamos era salvadoreño, muy buena onda el señor, los dueños son norteamericanos. Pero ahí los problemas ya eran con los mismos trabajadores, que había mucha competencia, había mucho ese tipo de fricciones, entonces eso ya nos movió a buscar otros trabajos. ¿Qué tipo de conflicto fue el que te motivó a tomar la decisión de abandonar ahí? La competencia y que ya tienen ciertas mañas, o sea, te quieren dejar el trabajo más pesado, por ejemplo, ¿sí? Van buscando los mejores lugares donde casi no hacen nada, ese tipo de cosas, porque pues, eran diferentes edificios en diferentes lugares. Entonces empieza a haber ese tipo de diferencias o de preferencias, entonces ya no es igual estar trabajando ya con la misma gente. Sí, esa es una de las causas, vamos. ¿Y tenías problema con el idioma? Pues ahí en un principio no, porque prácticamente trabajamos solos y el manager hablaba español. Entonces ahí no hubo mucho problema. Fue problema después porque ya cuando entramos en otros trabajos como ahí ni nos metimos a la escuela a estudiar y todos hablaban español, entonces pues, nos aventamos un buen lapso sin estudiar, vamos. No necesitábamos el inglés ahí. ¿Y tu segundo empleo dónde fue? ¿Cómo lo consigues primero? Mi segundo empleo fue en una Burger King. ¿Cómo lo conseguiste? Porque estaba un concuño trabajando dentro de la Burger King. Entonces ya viendo ese contacto, pues yo ya entré a trabajar ahí. Sí, y ya pues, me puse a hacer hamburguesas ahí. ¿Allí era el mismo salario? No, era un poquito más alto, ahí ya era como 8.50. ¿Y por qué la diferencia de salario? Se supone que ponen un salario mínimo a nivel, que parece que es más a nivel estatal, dependiendo del estado. Pero no te lo dan, no te dan por ejemplo, pueden tener que el salario mínimo es de $9, pero te dan 8.50, 7. Y
pues negocian porque tú eres indocumentado, o sea, tú no puedes pedir más. Y si te dicen te pago 8.50 la hora y te doy tantas horas, porque también es otra variante, que no te dan las 8 horas, sino que te dan las horas que ellos quieran. Y pues tú ya haces un cálculo de si te conviene, ¿no? Y te quedas en el trabajo. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 2 años también. Y esa plática de vamos 3 años y nos venimos. No, ¿Se retoma? no, porque ya ahí mi hijo ya tenía como 8 años, más o menos. No, ya tenía más o como 10 años. ¿No? Ya estaba en la primaria. Entonces ya había cursado un buen cacho de la primaria. Y ese fue y el otro pues ya, a los 4 o 5 años pues ya tuve que entrar al kinder, al preschool. Entonces ese ya fue lo que nos detuvo. Entonces el problema era sacarlos y readaptarlos a México, a Nezahualcóyotl. Pues ahora sí que, de hecho, mis hijos pues siguen allá, mi esposa, se quedaron allá. ¿Por qué? Porque pues, ya se adaptaron a la vida gringa y pues, ya están ahí, ¿no? Trabajando. Y después del Burger King, ¿a dónde fuiste? Ya trabajé en un periódico que se llamaba Rumores, un periódico mexicano, bueno, no mexicano, latino le dicen allá. Y ahí ya trabajé transcribiendo notas. Ese tipo de trabajos, por eso durábamos tanto tiempo sin estudiar el inglés, porque no lo utilizábamos. Por ejemplo, la Burger King era estar en la cocina, era estar haciendo hamburguesas y ya los que estaban enfrente son los que hacían las órdenes y ya uno nada más se ponía a cocinar. Entonces ese tipo de trabajos no utilizas nada, prácticamente no utilizas el inglés. Sí. Pero cuando ibas a algún lado, ¿no se te dificultaba? No, nos recurríamos a los hijos, a mi hijo, el más grande. ¿Qué le decías a tu hijo? Pues a ver, ayúdame a pedir esto, por ejemplo, ¿no? Si íbamos a una tienda a pedir algo. Ajá. En ese entonces, la mayoría, todavía nos tocó que la mayoría de las tiendas no eran bilingües, los que atendían eran solamente inglés. Entonces sí nos costó trabajo allí, es donde sí nos enfrentábamos un tanto al inglés. Y aunque supiéramos lo muy elemental, pues no, es muy diferente el inglés que hablan allá a lo que uno aprende acá, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces ya recurríamos a nuestros hijos a que nos ayudaran. Que ellos sí lo dominaban. Sí, porque de hecho esa fue una de las causas porque ya nos detuvimos a regresarnos, porque por ejemplo mi hijo pues, no hablaba inglés, llegó allá a la escuela y pues él le costó trabajo, estaban también en el conflicto del aprendizaje. Ya cuando entró a la primaria pues ya hablaba el inglés. ¿Y ustedes se comunicaban en español con él? Sí, de hecho ellos hablan español e inglés. ¿Y allí cuánto tiempo estuviste? Allí fue otro tanto, fue un poco menos, fue como año y cacho. ¿Y por qué te sales del periódico? Ahí fue porque eran muy exigentes, principalmente la esposa del director. Había conflictos en ese sentido también. Pero ahí nos salimos en bloque todos los que estábamos en el periódico y fundamos otro periódico. Y yo, entonces en ese momento yo tuve que buscar otro trabajo. Ahí entré a trabajar en un hotel, en lavandería, pero también seguía yo yendo al periódico. Pero como fue ese cambio, no había un sustento económico, o sea que era como que voluntario. Entonces yo me vi obligado a buscar otro trabajo. Y así estuvimos en 2, 3 trabajos. Ahí era estar en el periódico y estar otra vez en la limpieza.
¿Y tu esposa seguía trabajando? Sí, sí, generalmente ella también estaba trabajando en la limpieza en Anaheim. Primero estaba yo en la lavandería y luego ya me metí a mantenimiento. Sí, creo que otro tanto, unos casi 2 años. Ahí ya fueron trabajos más pequeños porque eran restaurantes. Estar en restaurantes. Déjame ver, ahí fue Burger King. No, fue la limpieza y en el hotel y restaurantes. Pero ahí sí era. Esporádico. Sí, no era mucho tiempo. Sí. Y así estuvimos hasta que nos fuimos a Las Vegas. O sea, por esta situación de falta de trabajo constante es que se van a Las Vegas. Sí. ¿O otro motivo? No, sí, ahí fue porque es muy caro. Era muy cara la renta. Y entonces anduvimos, buscábamos apartamentos, pues lo más económico, pero a veces estaban horribles y eran caros. Y para este tiempo, ¿ya tenían ustedes un ahorro? No teníamos ahorro. ¿O iban Era prácticamente, si no al día, pero no había chance de ahorrar. Cuando llegábamos a tener un dinero extra era para tener un colchón para la renta. ¿Tú no enviabas dinero a tus familiares acá en Mesa? No, porque en ese momento no había necesidad de mandar. Pero como para ahorrar se los no. envío y ahora No, nunca, en realidad no lo pensé, pero en cuanto a la familia, no, en ese momento no había la necesidad de mandar. No había necesidad y todo se les iba en la vida que tenían allá. Sí, O sea, de hecho. Era tu esposa, tú y tus 3 hijos. Sí. Sí. Sí, bueno, el más chico nació ya en Las Vegas. Ah, en Las Vegas. Sí. Cuando estábamos en Anaheim eran nada más 2. ¿Y cómo le haces para decidir que te vas a Las Vegas? Pues fue por eso, porque. Sí. O sea, pero, mi cuñado. O sea, ¿por qué no a Oakland o Seattle? No, porque mi cuñado, el que nos llevó a Anaheim, se fue a Las Vegas. Nos dijo, no, pues acá en Las Vegas hay más trabajo, igual, como si hubiera sido de aquí para allá. Igual, que había más trabajo. Y pues ya fue que decidimos irnos a Las Vegas. Pues ya llegamos a Las Vegas y. Pues, ¿Pero qué sería 2004, 2005? Más o menos por ahí, 2004, 2005. Llegas a Las Vegas con tu esposa, tus 3 hijos. ¿Y cuánto dinero? ¿Cómo cuánto? Sí, ¿con cuánto dinero haces el traslado? Bueno, pues ahí es fácil. O sea, ahí, bueno, de hecho, nos fuimos prácticamente sin cosas. Porque las mudanzas salen carísimas. Sí, entonces llegamos otra vez a vivir otra vez con mi cuñado y ya prácticamente lo que teníamos se regaló, se quedó donde estábamos. Porque nos salía más cara la mudanza que el viaje. O sea, porque en viaje de ahí de California a Las Vegas es como ir de aquí a Texcoco, por decir algo. Pero vamos a decir que de aquí a tu viaje a Tijuana tuviste que ahorrar 15,000 pesos. Sí. De California a Las Vegas, ¿con cuánto dinero ya ibas? Pues ahora sí íbamos nada más con lo necesario para cubrir gastos. O sea, no es de que tuvieras, ya llevo $20,000. No, era nada más para cubrir los gastos de agarrar un apartamento y de todas maneras estuvimos todavía un rato con mi cuñado. Ya duramos menos, pero ya. ¿Y lo de la escuela que decías de tus hijos, es fácil los cambios de escuela? Sí, porque ya tienen un sistema en las computadoras, vamos, donde es más fácil ya trasladarlos, aunque sea de un estado a otro. O sea, ese no era impedimento. No, eso nunca hubo problema. Y a Las Vegas, ¿a qué lugar llegas? Descríbenos qué cosa es Las Vegas ya estando allá. Las Vegas ¿Es tan grandote como Mesa? No, en habitantes parece que hay más o menos el mismo número de habitantes. 1 millón.
Ajá, más o menos. Y pues es muy diferente, ¿no? Lo que se ve en la publicidad de Las Vegas, ¿no? O sea, generalmente sacan todos los anuncios luminosos hoteles, y sí. todo ese rollo. No, allá alrededor son unidades habitadas, hay de todo, pero llegas a la parte más económica, pues son unidades de edificios de apartamentos, pues más o menos que no tienen muchos servicios, muchas cosas. Entonces es lo más económico. Sin embargo, allá sí es más fácil rentar una casa que un apartamento. Sí es si no la mitad de lo que es el costo de renta en California, en Las Vegas es mucho más barato. Y tú llegas con tu cuñado, pero cuando dejas a tu cuñado, ¿a qué te vas? ¿A casa o a departamento? No, apartamentos todavía sí. ¿Cuánto pagabas de renta en Las Vegas? $900, más o menos. Mensuales. Ajá, 900, 800, dependiendo del apartamento. ¿Y de cuánto era su ingreso entre tú y tu esposa al mes? Unos 4,000 al mes. Y una cuarta parte para la renta. Sí. No, pues se dividen todos los gastos, ¿no? Porque, por ejemplo, la cuestión de la comida, a veces gastas más en comida que en la renta, por ejemplo. Entonces ya tenemos que dividir gastos para la luz, el gas, etcétera, ¿no? Todos los gastos. Vamos a decir que los primeros meses que ya están en este departamento, el quinto mes, Empiezas a comprar televisión, muebles, etcétera, ¿no? Tienes que llenar con algo el apartamento. por eso te digo, ya después de varios meses, Ajá. ya habían comprado la licuadora y todas estas cosas. Ya ustedes ya ahorraban, llegó un momento en que ustedes ya ahorraban. Sí llegamos a ahorrar, pero generalmente digo se iba el dinero en otras cosas. ¿Llegaron a tener carro? Sí, ¿Carro propio? sí, usados, pero propios, o sea, no nuevos. Allá es muy difícil tener un carro de agencia. Sí, pero sí llegamos a tener. Y eso es otros de los gastos extras, o sea, gasolina, mantenimiento del carro. Es bonito. Pues para los chavitos es atractivo, ¿sí? ¿Sí vale el gasto? No gastamos mucho porque allá tengo un tío que vive en Pasadena y mi primo proporcionaba la entrada ya, no sé si queríamos comprar comida o souvenirs, etcétera, pues ya, cogía. Pero de hecho no gastábamos mucho porque pues, lo caro son las entradas muchas veces. Pero de allí en fuera pues no había un gasto muy fuerte, vamos. O sea, no era que nosotros pudiéramos decidir, vamos a divertirnos y hacemos todo ese gasto. No, fue por invitación de mi tío. Pero algunos otros eventos donde tú dijeras, mira, vamos a ese concierto, vamos a sí, ese más en Las Vegas. En Las Vegas, sí. En California no. Bueno, sí, en California fui a uno, fue ahí precisamente en Pasadena, el último concierto de Pink Floyd. ¿Y valió la pena? Claro. Sí. Era Pink Floyd. Y sí, no te lo podías perder. No, pues es que fue cuando estaba trabajando en el periódico, entonces ya fuimos y juntamos la lana y ya nos fuimos en grupo. ¿Fuiste a Disneylandia? ¿Fuiste a ver a Pink Floyd? ¿Qué otra cosa recuerdas? No, ahí más bien en el mismo trabajo de la limpieza fue que conocí. Ahí olvidaba otro trabajo, ahí trabajé en un restaurante que se llamaba Blue Café. Ahí también duré como año y medio, también en la cocina. Entonces ahí lo que estuvo bueno es que yo conocí pues, varios lugares de California. No, pero que tú dijeras, no, pues me voy como aquí que decimos, nos vamos al rodeo Texcoco. No, sí íbamos a la playa, o sea, así familiarmente sí íbamos a la playa, no estaban lejos. Sí. Y, ¿algún otro lado? Pues no, hay eventos pequeños que hacían ahí en Anaheim, pero eran así muy populares. Así de que nosotros
estuviéramos dispuestos a gastar, no. 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 Ahora regresamos a Las Vegas. ¿Cuál es el trabajo más grato que tuviste en Las Vegas? ¿Y por cuánto tiempo? Pues fue en otro periódico también y fue por 1 año y medio. ¿Cuánto te pagaban en el periódico? Era muy poco, pagan muy poco. Generalmente cuando yo trabajaba en los periódicos tenía yo que estar en otro trabajo, en 1 o 2 trabajos más, generalmente de limpieza, porque el periódico no daba, era más por gusto que porque yo tuviera un ingreso. Sí, pero de estos otros trabajos, ¿cuál fue el más, si no el más grato, el más ingrato? el más grato. Pues fue precisamente en un restaurante antes de venirme para acá. Era un restaurante vegetariano y fue de los pocos restaurantes donde te trataban bien, te daban de comer lo que fuera y pagaban bien. Fue de los pocos. Ahí ya duré como medio año nada más ahí porque yo ya tenía planeado venirme para acá. ¿Cuándo decides venirte? ¿Y por qué lo decides? Bueno, lo decidí porque, de hecho, yo personalmente, yo me estuve todo el tiempo allá por mi familia, ¿sí? Yo personalmente no estaba yo de acuerdo ni en las formas de trabajo, ni en cómo te tratan, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces yo no solamente pues, era estar en un trabajo por la cuestión de la familia, ¿sí? Y yo ya tenía mucho tiempo que yo, todavía estando en California, yo ya quería venirme para México, nada más que mi esposa no quiso, ¿sí? Y ya estando en Las Vegas, pues ya nació mi otro hijo. Antes de que él naciera, yo ya pensaba venirme para acá, pero ya nació él y ya pues, hasta que creció ya me vine para acá, pero ya era un plan. ¿Cuántos años tenía tu hijo cuando te viniste, el más pequeño? 15, ¿Y el 14, más grande? 29, 28. 28. Sí, o sea, más o menos, no menos 20, pues hace 5 años. El gran tiene 32, tenía como 27, algo así. 28. ¿Ya era independiente tu hijo de la familia? Sí, ya tenía su trabajo. ¿Su familia Los también? dos grandes ya tenían trabajo. ¿Estudiaron ellos? Sí, ¿Qué estudiaron? solo preparatorio. Hasta la prepa. Sí, no, ya era muy difícil agarrar una carrera por la cuestión del costo. Entonces ya estudiaron la preparatoria y ya se metieron a trabajar. ¿Ellos cómo te veían ya cuando tuvieron 15, 16, 18 años? Y que tú les platicabas de Nesa, de México. ¿Qué te decían? Pues, ¿Alguna vez los trajiste? No. ¿No? ¿Nunca? No, de hecho, no. De hecho, el más grande pues nació en Nesa, él sí es de Nesa. Sí. No, de hecho ellos tienen mucho gusto por la cultura mexicana, porque yo sí les platicaba mucho sobre la cuestión de la cultura mexicana. Y hasta la fecha tienen mucho gusto. Ellos ahorita se dedican a la música, aparte del trabajo que tienen, ellos están en 2 bandas y los 3 tocan en grupo. Fue parte de lo que yo les enseñé de chavitos. Entonces, afortunadamente les gustó y siguen con la música, aparte del trabajo que tienen. Pero esta situación de Nesa no tienen curiosidad. ¿Qué cosa es? Sí, y más el grande, porque pues él nació aquí. Pero no ha venido. No, él no, ahorita de hecho, él todavía no puede porque pues, él sí es indocumentado y no ha arreglado ahorita papeles. Estaba en el programa de los Dreamers, y un requisito que les ponen es que sigan estudiando, pero él se salió de estudiar, entonces ya no siguió con el programa para poder arreglar sus papeles. Pero sí, de curiosidad sí tienen. El segundo, pues inclusive se quería venir conmigo, pero no, o sea, no era ¿Por qué no se vino? No, porque pues, él estaba apenas agarrando carrera en su trabajo, ahora sí que
fuerza y pues no era viable. Pero tú, ¿por qué lo decides? O sea, ya está, uno sí está grande, el otro más o menos, pero el otro estaba a 14, 15 años. Pues lo decidí precisamente porque ya vi toda la situación más real allá, ¿no? O sea, ellos ya estaban grandes, ya agarraron su onda. Mi esposa pues, seguía trabajando y yo en realidad quería desarrollar otras cosas, no nada más estar trabajando, ¿no? Y allá culturalmente es difícil hacer algo, al menos en donde yo me desarrollaba era difícil, ¿sí? Porque o trabajabas o te dedicabas a hacer algún otro rollo, ¿no? Como esto de los periódicos. Sí, por ejemplo, ahí yo lo hacía porque pues, me gusta, pero yo tenía que estar trabajando, a veces trabajaba yo toda la noche. O sea, nos aventábamos, aparte del periódico, yo tenía que estar trabajando en otro. Entonces sí era difícil porque teníamos que cubrir la cuestión económica. ¿Y qué te dijeron tus hijos cuando les dices, pues ya me voy? No, pues de hecho yo les platiqué con tiempo, ¿no? De que yo tenía planeado venirme acá a México por la cuestión de que yo quería seguir desarrollando las cosas que a mí me gustan, ¿no? ¿Y tu esposa qué te dijo? Pues estuvo de acuerdo que yo me viniera, ella no quiso venirse conmigo, ¿no? Pero pues no tuvo ocasión en que yo me viniera. ¿Y cómo fue ese día en que tomas tus maletas y te regresas? Pues triste, sí, fue triste, sí, porque pues, de hecho estaban llorando mis hijos, mi esposa. Y pues, la manera que te lo digo es porque sí fue triste, ¿no? Pero yo ya había tomado la decisión y ya, inclusive ya tenía yo todo ya para venirme. ¿Ya habías hablado con tus familiares acá de que te venías? No. ¿No? No. O sea que llegaste así de sorpresa. Después de tantos años, ¿qué le dijiste? ¿Quién te esperaba aquí? ¿Con quién llegaste? Pues aquí no me vine directamente aquí a Nesa. Estaba yo viviendo aquí en la Moctezuma, en un apartamento. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve un año y feria. Pero ya sabían los de Nesa que ya estabas aquí en México. Ya. Sí, había venido a ver a mi madre principalmente. Pero cuando llegaste la primera vez a ver a tu madre, ¿qué te dijo? No, pues estaba súper emocionada. ¿No te puso unos zapes por haberte ido? No precisamente, pues estaba más emocionada de haberme visto después de tanto tiempo, ¿no? Pero sí, de alguna manera vienen después ese tipo de cosas, ¿no? Las cuestiones afectivas, ¿no? Pero pues que de alguna manera se van, pues sí se tienen que enfrentar, son inevitables, pero se tienen que entender hasta cierto punto, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí en México? 5 años ya. ¿Se hizo realidad el sueño americano? No. ¿No? O sea, ¿existe eso del sueño americano? No, yo pienso que es bueno, desde mi muy particular punto de vista, depende de lo que quieras de entrada, ¿no? O sea, lo que uno quiere cuando se habla del sueño americano es de que vas a llegar, sí, te van a tratar mal, vas a lavar pisos, vas a hacer muchas cosas, pero al paso del tiempo vas a aprender el idioma y ya después vas a empezar a ganar dólares y los vas a enviar acá para la familia, y allá si vas soltero te vas a casar, y vas a tener a tus hijos. Se puede resumir como que la gente piensa que va a vivir mejor, en general. Sí. Que va a tener casa, que va a tener carro, que va a tener lo que quiere prácticamente. Que le va a ir a los Dodgers. Sí, pero eso yo creo, por la experiencia que tuve, de lo que vi de otras familias, porque pues ya lo que vive uno es diferente, ¿no? Pero pues, depende de las expectativas de las familias, ¿sí? Yo sé de mucha gente que aquí pues, tienen terrenos, ¿no? Algunos hacen negocios, hay muchos negocios que ya se ven al estilo gringo, ¿no?
donde venden sushi, hamburguesas ya los hacen al estilo gringo, pues está bien, ¿no? Es algo bueno. Pero pues eso del sueño americano es muy relativo, porque aquí en México yo conocí mucha gente O sea, vamos que a tiene... decir que sí se hizo, lo pudiera yo poner así. Tus hijos tienen mejor desarrollo personal ahí en Estados Unidos del que hubieran tenido aquí en Ciudad Neza, No, ¿no? no, yo pienso que eso depende de nosotros, dependía de nosotros como padres. Porque aquí tal vez sí llegan a la UNAM, ¿no? O sea, Ujú, pagan sí. sus 20 centavos. Ujú. Sí, yo creo que sí hubiera estudiado, era más probable que hubieran estudiado la universidad. Y allá es carísimo, allá estudiar una carrera es carísimo. Sí, hay préstamos, hay lo que tú quieras, pero es carísimo, al final de cuentas. Yo conocí muchos jóvenes que, aparte de que les ayudaban sus padres, ellos tenían que meterse a trabajar para poder cubrir los costos de la carrera. Es carísimo, dependiendo también de la carrera que escojan, pero es caro. Entonces, generalmente es un embarque, es un compromiso muy pesado. O sea, entonces es difícil, en ese sentido sí es difícil. Y es la diferencia que yo veo de lo que me preguntas del sueño americano. Y yo conocí mucha gente allá que tiene tierras aquí en México. Sin embargo, me decía, no, es que yo quiero construir bien mi casita. Yo no entendía, ¿no? Hay gente que conocía a muchos que no se iban de mojados o de indocumentados en viaje regular, se agarraban trabajo y se quedaban. Conocí extranjeros, conocí personas de Rusia que aunque fueran por un viaje de 4 meses, se metían en trabajo y tal vez se quedaban. Entonces no siempre era la necesidad. Yo es lo que vi en muchos casos, que no siempre la gente se va por necesidad. Se va porque a lo mejor son sus expectativas de vivir al estilo gringo, de comprarse cosas que a lo mejor aquí cuestan un poco más de trabajo comprarlas. Pero así, el sueño americano como tal es muy relativo, en el sentido de que cada persona sufre lo que, según como llega, ¿no? Allá a Estados Unidos. Ahora, Leonardo, en estos 5 años que ya llevas aquí en México, que ya pasó Donald Trump, pero que este éxodo de Sudamérica y el propio éxodo mexicano pues no se detiene y siguen queriendo cruzar la frontera buscando esta estancia que tú tuviste allá durante muchos años. ¿Qué te reflexionan estas personas con la experiencia que tuviste? Por ejemplo, aquí en Viaducto y Zaragoza vas a encontrar ahí personas de tez muy morena y que tú dijeras, bueno, ¿estos de dónde vienen? ¿No? Pudieras decir de Haití, de Cuba. Cosa, pues de Cuba no tanto, ¿no? Bueno, pero sí, pero de estas haitianos, personas. ¿Tú qué les pudieras decir? ¿Qué les pudieras recomendar? Pues mira, tal vez mi experiencia desde niño, a lo mejor pues no podía ser la misma, ¿no? Que ellos. De niño yo no considero una infancia en la total pobreza, ¿no? Tampoco en la opulencia, pero al menos yo he sentido un desarrollo normal, tal vez no me pueda quejar yo de cosas. Pero viendo la realidad de muchos países, ¿no? Sudamericanos, pues los van orillando a situaciones de salirse de su país, ¿no? Sí, inclusive pues aquí yo estoy consciente de que hay gente que aunque tenga tierras, pues no tienen la posibilidad de trabajarlas o sea, tienen una serie de problemas. Entonces eso los va orillando a eso, a que busquen, porque pues, de muchos países del sur ven a México como un Estados Unidos, ¿no? Como un lugar donde pueden desarrollarse y avanzar.
y así, ¿no? Lo que sigue es Estados Unidos, ¿no? Y ya, Pero tú les dirías, sí, síganle, no, ¿no? no, porque yo creo que aquí, por ejemplo, es que hay muchas cosas que no valoramos de nuestro país. Sí, yo obvio que no tiene el mismo valor la moneda de México que la de Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay condiciones muy diferentes en cuanto a, simplemente en Ciudad Nezahualcóyotl, la mayoría de la gente son propietarios de su casa, y allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, son pocas las gentes que realmente dicen, esta es mi casa, este es mi carro. Y aquí no, aquí en esa sí lo hay. Entonces yo creo que ahí, eso es lo que pienso yo que se debe de valorar, que sí se tiene. Entonces, y por eso suena un tanto fantástico eso del sueño americano, ¿no? ¿Vas a regresar, Leonardo? ¿A Estados Unidos? No. ¿No lo has pensado? No, yo pienso regresar a visitar a mis hijos. Pero sí vas a regresar. Sí, pero nada más visitarlos y regresarme para acá. Allí sí No, se va a cumplir eso de 3 meses y me regreso. Sí, pero ya es en una situación muy diferente. Aunque te ofrecieran ser manager. No, No. no. Yo creo que revaloré mucho México estando yo en Estados Unidos. Pienso que aquí puedes hacer muchas cosas. Se pueden hacer. Y sin tanto sacrificio, obvio que sí te va a costar, pero no es el mismo sacrificio. Y allá es que allá mucha gente anda mendigando los trabajos. Pues es una lástima ver eso. Aquí yo sé que también va uno a un trabajo y también no te tratan tan bien como digamos. Pero es una situación muy diferente de que allá te tienes que aguantar porque si no te agarras ese trabajo no vas a comer, no vas a pagar la renta. Y aquí sí lo puedes hacer. Eso todos lo sabemos, ¿no? Aquí tú, aunque dures un tiempo sin trabajo, pero no tienes esa presión de trabajar o de aguantar a un patrón, a un manager, para poder comer, para poder tener donde vivir. Esa es la diferencia que yo veo. Entonces, mi familia se adaptó allá, viven bien, o viven con lo que necesitan. Y si ellos no quieren venirse para acá, pues están en su derecho, ¿no? De decidir eso. Pero yo personalmente no. O sea, tu hijo que tenía 14 años ya está por cumplir los 20 años. Ya tiene su trabajo, ya personas independientes. Sí. Ya Sí, ya tienen, prácticamente saben lo que quieren. sí, ¿cada cuándo los llamas? ¿O te llaman? Pues depende, o sea, pero sí es seguido. Yo creo que unas 4 o 5 veces al mes. Sí, hay uno de tus hijos que te llama y te dice, oiga, papá, tengo este problema. No, fíjate que no. O sea, ahorita sí con problemas, no. Así, generalmente es o para saber dónde van a tocar, o cómo les fue, o cómo estás, y hasta ahí nada más. No. ¿Tuvieron problemas con las drogas? ¿Los Sí. viste drogados? Sí tuvieron problemas. ¿Los 3? No, el más grande. Nada más. Ajá. Pero tuvo una experiencia fuerte y de ahí ya. Lo dejó. Ajá. ¿Y con la violencia? Con la violencia, no. A pesar de que mi hijo el más grande se metió al box, que es un rollo, un deporte violento, pero no. Tú no eres creyente, no crees en la Virgen de Guadalupe. Creo en las personas, ¿no? Pero en la Virgen de Guadalupe no. Pues no. ¿A qué los dejaste encomendados allá? Que tienen que saber lo que ellos quieren y tienen que saber decidir. Yo en realidad no soy un padre que los esté supervisando desde acá, ¿no? Ya que ponte a estudiar o cumple con... No, para nada. ¿Ellos no te supervisan? No, tampoco. No. Yo creo que hay algo que yo siento que logré o que logramos con mis hijos es que tienen esa independencia y ese respeto al mismo tiempo, ¿no?
que sí nos preocupamos los unos de los otros, pero tampoco interferimos en las decisiones de cada uno. Y es así como mis hijos están allá, o sea, hay esa confianza. Pues muy bien, Leonardo. ¿Con qué terminamos esta plática? Pues mira, yo creo que es muy importante ver esos aspectos. Obvio que yo estoy aquí platicando de mi experiencia muy personal. No quiero generalizar en que sea como yo lo veo, pero yo creo que sí es bien importante reflexionar en lo que tenemos, ¿no? Que hagamos conciencia de lo que tenemos, que valoremos lo que hay en México, lo que hay en nuestras casas, lo que hay en nuestras familias. Yo en este sentido no me arrepiento de haber ido a Estados Unidos, no me arrepiento para nada, a pesar de que no era parte de mis planes. De alguna manera es una experiencia, muy buena experiencia. Ver a México desde afuera también es otra forma de valorar. Pero pienso que es muy importante que se valore lo que hay en México, a pesar de tantos malos gobernantes, pero sin embargo hay muchas cosas valiosas en México, en Nezahualcóyotl, de nuestras familias. Esa es un tanto la respuesta a lo que me decías hace rato, ¿no? Porque si ya hay un rompimiento así de las familias, pues ya es otro rollo. Cosas que a veces ni tienen que ver con nuestra cultura, pues nos desunen. Muchas veces allá la gente, cuando deportan al esposo o a la esposa, por la idea de arreglar los papeles, dicen que los gobiernos separan a las familias. No, las familias se separan desde que se va un miembro de una familia aquí a Estados Unidos. Desde ellas se separan. Y si el esposo o la esposa al que deportaron lo sigue, pues nadie los está separando. Simplemente lo manejan por cuestiones de papeles, ¿no? De que quieren ser ciudadanos norteamericanos. Entonces, solamente es esa la reflexión de hablar, en este caso de que yo estuve en el extranjero, en Estados Unidos. Mi reflexión es esa, que valoremos lo que tenemos en México, en nuestra familia, y que cuando valoramos todo eso no tenemos por qué pensar mucho en irnos a otro lugar, a buscar cosas que podríamos lograr en México. Porque no se trata de los gobiernos solamente, sino de lo que hagamos como familias, ¿no? Aquí hay familias que no se han ido a Estados Unidos y han hecho muchas cosas. Y todos conocemos familias que han logrado negocios grandes sin necesidad de irse al extranjero. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues que tenemos que reflexionar más, pues qué tanta es la unidad de nuestras familias, entre los vecinos y entre los mexicanos, ¿no? Ese sería a manera de conclusión. ¿Cómo se llaman tus hijos, Leonardo? El más grande se llama Saúl, Iván y Diego, el más chico. Pues un saludo para ellos, donde quiera que Gracias. estén. A tu esposa también, Alejandra. Y muchas gracias por haber platicado de esto. Gracias a ti, Javier, y gracias a ustedes que me escucharon estas pequeñas anécdotas o historias de lo que viví allá en Estados Unidos. Y les agradezco porque no es con otra finalidad más que reflexionar en eso. Pájaro carpintero, para trabajar se agacha, en que encuentra su agujero, hasta el